Hace 3 años acogí a un chico dulce e inocente. Cuando se alteraba, sus ojos se ponían rojos y me suplicaba con dulzura que lo dejara ir. Sus feromonas con aroma a gardenia eran tan dulces que resultaban embriagadoras. Pero luego descubrí su otra faceta, oscura y violenta, tratando a los alfas que lo irrespetaban con una crueldad despiadada. Me fui sin hacer ruido. Cuando nos volvimos a encontrar, estaba llorando, pero aún así me mordió la glándula sin una pizca de piedad. Tristán, no puedes hacerme esto. Mis piernas se debilitaron y no pude encontrar las palabras para replicar. ¿Quién le estaba haciendo qué a quién, exactamente? Estaba lloviendo el día que encontré a Matthew. El chico estaba acurrucado junto a mi puerta, su camiseta blanca empapada. Al oír que abría la puerta, levantó la mirada con esos ojos lastimeros de cachorro mojado y me llamó con timidez y dolor. Señora, solo lo ayudé esa vez, pero él se aferró a mí. Después de que, conmovido, lo traje a casa, Matthew se comportó a la perfección. Era exactamente la clase de omega por el que cualquier alfa se sentiría atraído. Y yo no fui la excepción. A medida que pasábamos más tiempo juntos, lentamente comencé a desarrollar sentimientos por él. Lo molestaba de vez en cuando solo para verlo sonrojarse y balbucear mi nombre. Provocaba toques accidentales, viendo cómo la punta de sus orejas se ponía de un rojo brillante, un placer secreto florecía dentro de mí. Aunque era puro y tímido, el chico me dejaba hacer lo que quisiera, y yo lo disfrutaba inmensamente. Justo cuando sentí que era el momento adecuado, a punto de devorar este delicioso bocadillo, vi algo que jamás esperé. Tú, escoria. ¿Quién te crees que eres para desearme? El chico, que siempre había sido tan dulce e inocente, tenía una mirada oscura en su rostro mientras le rompía la mano a otro alfa, incluso ordenando a alguien que le arrancara la glándula. Y yo reconocí a ese alfa. Había sido irrespetuoso con Matthew antes. La primera vez que conocí a Matthew, ese mismo alfa había perdido el control de sus feromonas e intentado forzar un vínculo con él. Encontrarme con el secreto del chico me dejó con una tormenta de sentimientos complicados. Justo en ese momento, llegó un mensaje urgente de mi familia. Sin tiempo para despedirme, desaparecí sin decir una palabra. Anillo el reencuentro, prometidos y el calor anticipado. La siguiente vez que nos encontramos, él era el precioso joven omega de una familia poderosa, y yo era su prometido, un alfa con una compatibilidad de feromonas casi perfecta. Lárgate. No voy a hacer un matrimonio arreglado. Ya tengo un alfa. Su verdadera naturaleza, la viciosa, estaba a plena vista. Apenas había empujado la puerta cuando un vaso casi se estrelló en mi cabeza. Largo de aquí todos. Yo le pertenezco a él. Soy su omega y solo estaré con él. Ustedes son basura, no merecen estar frente a mí. Las palabras del chico eran arrogantes e incendiarias, una reacción subconsciente para alejar a cualquier alfa que intentara acercarse. Matthew, querido, Tristán es el alfa con la mayor compatibilidad de feromonas. No seas tan terco. Tu celo llegará pronto, dijo su madre, una omega gentil, con el rostro marcado por la preocupación por su hijo testarudo. El noble joven maestro no dedicó ni una mirada a nadie más, con los ojos fijos hacia abajo mientras jugaba con una pulsera de hilo rojo en su muñeca. Era un regalo que le había dado yo. Si no puedo tenerlo, prefiero arrancarme mi propia glándula antes que tener algo que ver con otro alfa. Yo le pertenezco solo a él, dijo, su voz obsesiva y absoluta. Sus delicadas facciones lo hacían parecer tan inocente, pero sus palabras revelaban su verdadera naturaleza. Capté el familiar y tenue aroma a gardenias. Efectivamente, un momento después, escuché la voz de pánico de su madre, su celo. Se adelantó. El aroma, cada vez más dulce, me envolvió. Instintivamente, presioné una mano sobre la glándula en la nuca, sintiendo un rubor de calor. La atracción entre un alfa y un omega altamente compatibles no debía subestimarse. Supresores, iré por los supresores, exclamó su madre al darse cuenta de lo que sucedía. Salió corriendo de la habitación, pareciendo olvidar que un alfa particularmente peligroso aún estaba presente. Al ver al chico ruborizado y claramente angustiado, suspiré y caminé lentamente hacia él. Quizás mis feromonas podrían ofrecerle un alivio temporal. El olor a brandy, agresivo y abrumador, llenó el espacio.
La conciencia de Matthew ya se estaba desvaneciendo, pero pareció haber encontrado un salvavidas, enterrándose instintivamente en mis brazos y frotándose contra mí. Tristán, es el olor de Tristán. Olfateó a su alrededor como un cachorrito y, tras confirmar lo que buscaba, hundió su esponjosa cabeza en el hueco de mi cuello. Su aliento caliente rozó mi piel, y mi propia temperatura se disparó. Por un segundo, casi pensé que mi propio celo estaba a punto de empezar. Pero antes de que pudiera perderme en mis pensamientos, un dolor agudo me atravesó la glándula, casi haciendo que tirara al chico de mis brazos. Y él no estaba satisfecho. Estaba gimiendo, pero sus afilados dientes estaban apretados en mi glándula mientras mascullaba acusatoriamente: «Tristán, no puedes hacerme esto. Sospechas y la visita de la madre». Maldición, el chico Vance es rudo. Mi amiga Sofía notó la marca en mi cuello al instante, con una sonrisa burlona y sugerente en sus labios. Ella sabía dónde estuve ayer, así que la glándula hinchada contaba una historia que ella estaba ansiosa por escuchar. «No digas tonterías», dije, dedicándole una mirada fría para cortar su chismorreo. «No estoy diciendo tonterías. Tienes paciencia, un alfa que deja que un omega muerda su glándula». «Tristán, sabes que no puedes enamorarte», dijo, sacudiendo la cabeza dramáticamente. Tuve un breve destello del rostro sonrojado y lleno de lágrimas del chico de ayer y me distraje por un segundo. Pero volví a la realidad tan rápido como me distraje. Todo eso fue solo una actuación, Tristán. Hemos malcriado a Matthew. Lo siento mucho, casi te lastima el otro día. La madre de Matthew vino a mi casa, con el rostro lleno de disculpas. Mientras se sentaba en mi sofá y hablaba de su hijo, una profunda preocupación surcaba su frente. «Señora Vance, está siendo demasiado amable. Su hijo es muy fiel a sí mismo», dije lentamente, tomando un sorbo ligero de mi té. La señora Vance estudió mi rostro, tratando de calibrar mi estado de ánimo, pero para su decepción, no pudo leer nada. «Su padre y yo lo disciplinaremos apropiadamente, Tristán». Aunque Matthew había dejado claro su desagrado por mí, su madre no estaba dispuesta a renunciar a una pareja tan adecuada. Un alfa poderoso, un trasfondo sólido y, lo más importante, una alta compatibilidad de feromonas con su hijo. «Señora Vance», la interrumpí. Ella hizo una pausa, mirándome confundida. «Puede que su hijo no esté muy complacido conmigo. Creo que deberíamos tomarnos más tiempo para pensar en el compromiso». Dejé mi taza de té con un suave tintineo. Tristán quiso decir más, pero las palabras se sentían vacías. El disgusto y la resistencia de Matthew eran demasiado obvios, y con él luchando tan intensamente, ella no podía pedirme que fuera el comprensivo que simplemente lo pasara por alto. La escena en el club. «Mírate, pedazo de basura. ¿Crees que puedes siquiera compararte con mi Tristán?». Ni siquiera una semana después de que la señora Vance prometiera disciplinar a su hijo, me lo encontré en un club. Su expresión era sombría mientras pateaba a un alfa que estaba arrodillado ante él, tratando de ganarse su favor. Mi mano sosteniendo mi bebida se congeló. Mis ojos fueron atraídos hacia la escena. El hombre arrodillado debió haber dicho algo porque Matthew pareció enfurecerse. Agarró un vaso lleno de licor y lo estrelló justo en la cara del hombre. Se escucharon jadeos cuando el vaso se rompió. «Matthew, no te excedas», dijo finalmente alguien a su lado, tratando de detenerlo. «Matthew, soy el único que es sincero contigo. Ese alfa por el que estás obsesionado probablemente ya se haya olvidado de ti», dijo el alfa con la cabeza sangrando, su expresión obsesiva, sus ojos llenos de amor por el chico frente a él. «Ya es suficiente. Deja de hablar. No le gustas a Matthew y punto. Hablar mal de la persona que le importa solo hará que te odie más», dijo el omega que sujetaba a Matthew, frotándose las sienes. Parecía exasperado, probablemente sin esperar que una simple reunión se convirtiera en esto. «Voy a matarte», Matthew no pudo soportar escuchar esas palabras. Luchó violentamente contra la restricción. «Vaya, qué coincidencia. El chico Vance es un poco revoltoso, ¿no? Pensé que ese no era tu tipo». Yo había estado mirando demasiado tiempo. Sofía, con un omega en brazos, levantó una ceja hacia mí con interés.
Al ver que la situación allí escalaba, con Matthew a punto de perder el control, me dirigí a Sofía, ve a ayudarlos. Sofía hizo una pausa y luego me lanzó una mirada astuta, entendido. Es hora de jugar a la heroína y salvar a la damisela. Sofía le lanzó un beso a la persona en sus brazos, la apartó y se levantó, dirigiéndose hacia Matthew. Solo entonces permití que mi mirada regresara abiertamente a la escena. TSK, ¿a qué viene tanto alboroto? Tan pronto como apareció Sofía, la situación se controló. No por ninguna otra razón que no fuera el hecho de que este club era una de las propiedades de los Ford. Señorita Ford. Es solo un asunto menor. Lo manejaremos de inmediato. Era el Omega que había estado protegiendo a Matthew. Si recordaba correctamente, era el hijo menos favorecido de la familia Su. Sam. Sam se sorprendió al ver a Sofía, pero respondió a su pregunta con gracia antes de volverse hacia Matthew. Matthew, vámonos. Se está haciendo tarde. Si nos quedamos más tiempo, tu madre se preocupará. Pero si Matthew fuera del tipo que escucha, no sería Matthew. ¿Por qué debemos ser nosotros los que nos vayamos?, se burló, dirigiendo su agresión hacia Sofía. Señorita Ford. Sofía Ford. ¿Este es su lugar? Sofía levantó una ceja, una sonrisa se extendió por su rostro. Lo es. ¿Qué puedo hacer por usted, joven señor Vance? ¿Por qué dejas entrar a basura como esta a tu club? Me ha arruinado el humor. ¿Cómo te vas a disculpar? Él fue quien comenzó la pelea, pero ahora exigía una disculpa de Sofía. Ella encontró su audacia casi divertida. Matthew, Sam tiró de su brazo, tratando de detenerlo, pero Matthew no cedió. Sam no tuvo más remedio que volverse hacia Sofía, disculpándose, señorita Ford, lo siento. Matthew no quiso decir eso. Comparado con la intrepidez de Matthew, Sam era mucho más cauteloso. La salvaje reputación de Sofía era bien conocida en sus círculos. Esto no era como el alfa al que Matthew acababa de golpear. Tenía miedo de que la terquedad de Matthew provocara a Sofía. Aunque los Vance no le temían a los Ford, este era un enfrentamiento entre una alfa de alto nivel y un omega. Si Sofía perdía los estribos y se ponía física, nadie aquí podría detenerla. Tiene razón, señor Vance. Sinceramente, me disculpo porque nuestra mala gestión arruinó su velada, dijo Sofía, asumiendo la culpa sin pestañear. Dio una palmada y guardias de seguridad aparecieron de las sombras, inmovilizando inmediatamente al alfa que había estado acosando a Matthew. A este caballero se le prohíbe el acceso a todas las propiedades Ford a partir de ahora. Si el señor Vance está de acuerdo, lo entregaré a la Agencia de Protección Omega por acoso. ¿Qué le parece? Por supuesto, todos los gastos del señor Vance aquí esta noche correrán por mi cuenta. La sonrisa de Sofía nunca vaciló mientras exponía su solución con calma. Pero por alguna razón, al decir las palabras, por mi cuenta, su voz tembló casi imperceptiblemente. Pero incluso ese pequeño cambio fue captado por Matthew. Le dedicó una mirada de desdén. ¿Quién quiere que pagues? Tacaña. La falsa sonrisa de Sofía casi se resquebraja. Por suerte, Matthew continuó, tu manejo de la situación fue apenas adecuado. Hazlo mejor la próxima vez. Por supuesto. Gracias por su comprensión, señor Vance. Espero que disfrute el resto de su noche. Si necesita algo, solo llame a alguien. Me retiro ahora, dijo Sofía con un saludo. El alfa obsesivo fue amordazado y arrastrado. Un camarero trajo rápidamente nuevas bebidas. Matthew levantó un párpado y gruñó, pero no dijo nada más. TSK, que Omega tan fogoso. Tan espinoso. Estoy empezando a pensar que sus feromonas huelen a pimientos picantes, justo como su actitud, dijo Sofía mientras se acercaba, agarrando el vaso frente a mí y bebiéndoselo de un trago. Ella no era conocida por su buen temperamento. Esta era la primera vez que la veía ser increpada de esa manera y no decir una palabra. No lo es. Mi comentario repentino hizo que Sofía se congelara. Ella preguntó reflexivamente, ¿qué no lo es? Sus feromonas. No huelen a pimientos, respondí con calma. Sofía casi escupe su bebida. Me lanzó una mirada extraña. ¿Entonces a qué huelen?
Negué con la cabeza y no respondí. Completamente opuestas a su personalidad descarada e intensa, sus feromonas eran empalagosas y dulces. Cada vez que se excitaba, se aferraban a mí, envolviendo todo mi cuerpo antes de concentrarse en mi glándula, tentando y provocando lo suficiente como para enloquecer a cualquiera. Para. Deja de pensar en eso. Estoy a punto de ahogarme con tus feromonas. La voz de Sofía me sacó de mi ensimismamiento. Hice una pausa y me toqué la nuca. Estaba caliente. Había pasado demasiado tiempo desde que tuve algún contacto feromonal para calmarme. Después de la mordida descontrolada de Matthew, mi glándula se había sensibilizado. Solo pensar en ello era suficiente para que comenzara a alterarse. Nunca he sido fanático de las marcas casuales temporales, así que siempre superé mis celos con medicamentos y fuerza de voluntad. Dicen que es mejor dejar que las cosas fluyan que reprimirlas. Cuanto más reprimes, más explosiva es la liberación eventual. Pero mi autocontrol siempre había sido excelente. Rara vez lo perdía. La única excepción era Matthew. Las feromonas alfa son naturalmente repulsivas entre sí, cuanto más alto es el nivel, más fuerte es la reacción. Sofía ya estaba luchando con solo un rastro de las mías. El club estaba abarrotado. Quedarme más tiempo solo causaría una escena. Me voy. Hablemos después. Me levanté rápidamente para irme. Sofía, con el rostro pálido, se agarró la nariz y asintió frenéticamente. Ten cuidado en el camino a casa. Envíame un mensaje si necesitas algo. O tal vez debería conseguir que un beta te lleve, dijo Sofía, todavía un poco preocupada. Aunque rara vez perdía el control en público, ella siempre era cautelosa y minuciosa. No es necesario. Es solo un pequeño brote. Mi celo no debe llegar por un tiempo. Rechacé su oferta y Sofía no insistió. Pero justo cuando me alejaba, escuché una voz familiar gritar, «Son sus feromonas». Mis pasos vacilaron por un segundo, pero no me detuve. La advertencia del Dr. King. Esta no es una solución a largo plazo, ¿sabes? Cuando te llegue el próximo celo, esto podría no ser suficiente para contenerlo. El líquido frío fluyó de la jeringa a mi glándula. El purificador de la habitación había estado funcionando sin parar, pero apenas podía diluir el olor agresivo y potente a brandy. Luché por controlar mi respiración agitada. Confiando en el hecho de que él era un beta y no podía oler las feromonas abrumadoras en el aire, logré un tono calmado y sereno, «Eso lo dijiste la última vez también». El doctor se quedó sin palabras por un momento, luego me lanzó una mirada. «Pequeño mocoso. ¿Crees que estás mejor ahora? Puede que no pueda oler feromonas, pero ¿crees que este instrumento en mi mano es solo para mostrar? La concentración de brandy en esta habitación es suficiente para emborrachar a alguien. Eres tan malditamente terco, ¿qué estás tratando de demostrar?». Resopló orgulloso, agitando el pequeño dispositivo en su mano. Los números rojos brillantes me dejaron sin palabras. Solo pude ofrecer una sonrisa avergonzada. Mi error. No pensé que tendría un plan de respaldo. Estos niveles son peligrosos. Sigue el consejo de tu tío, es hora de buscar un pequeño y agradable omega para llevar a casa. No es bueno para un alfa reprimirse por mucho tiempo, especialmente uno de tu nivel. No querrás llegar a un punto en el que no puedan contigo, divagó mientras empacaba sus cosas. No solo era mi médico de cabecera, sino un viejo amigo de mis padres, prácticamente un tío para mí. Pero tan pronto como dijo, pequeño omega, la primera persona que apareció en mi cabeza fue Matthew, junto con sus dulces feromonas. Sentí que el calor que la inyección acababa de suprimir comenzaba a aumentar de nuevo, y lo interrumpí rápidamente, Dr. King, no soy esa clase de alfa. Siempre he creído que si alguna vez elijo marcar a un omega, sería alguien a quien ame, mi única pareja para toda la vida. Al principio, sí me sentía así por Matthew. Pero después de descubrir que estaba actuando, que todo era una mentira, ni siquiera tuve tiempo de enfadarme antes de que nuestra repentina separación borrara las complicaciones entre nosotros. Comparado con un omega con el que ni siquiera tenía una relación confirmada, un mensaje de mi familia era mucho más importante, especialmente cuando ese omega era un mentiroso hábil. No pensé que hubiera nada de malo en irme sin decir una palabra.
Simplemente nunca esperé que nos volveríamos a encontrar en estas circunstancias. Después de tantos años, incluso los sentimientos más intensos se desvanecerían, y no estábamos ni cerca de ese punto. Así que, ver a Matthew de nuevo, ver su comportamiento obsesivo, me dejó sintiéndome en conflicto. ¿En qué estás pensando? Mi boca está seca de tanto hablar. ¿Escuchaste una palabra de lo que dije? El Dr. King agitó una mano frente a mi cara, sacándome de mis pensamientos. ¿MMM? ¿Qué dijo? A medida que el calor en mi cuerpo disminuía, mi mente se aclaró gradualmente. Dije que, por supuesto, no tienes que ser casual. ¿Acaso no tienes ya una Omega prometida? Ya es hora de que ustedes dos comiencen a pasar tiempo juntos, a construir una conexión, repitió el Dr. King, molesto. Tendremos que ver. Tal vez él tampoco esté muy feliz conmigo, dije con una sonrisa, ocultando deliberadamente la verdad sobre mi historia con Matthew. Realmente no los entiendo a ustedes, los jóvenes de hoy. Algunos están coqueteando como locos y otros son tan tercos que prefieren destrozar sus cuerpos, refunfuñó, mirándome de arriba abajo como si intentara diagnosticar alguna enfermedad no expresada. Me quedé perfectamente quieto, haciéndome el tonto. Bien. Dejaré de molestarte. Tu tío es un hombre ocupado. Piensa en mi consejo. Los supresores no son una solución a largo plazo. Al no obtener la reacción que quería, el Dr. King empacó sus cosas, soltó una última frase y se fue. Después de que se fue, inmediatamente me desplomé, mi cuerpo sintiéndose flácido y fuera de control. Aunque había puesto buena cara para él, tenía razón. Este celo no solo llegó temprano, sino que también fue feroz y difícil de manejar. El siguiente solo sería peor. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo sin moverme hasta que un tono de llamada familiar rompió el silencio. Me froté las sienes y contesté la llamada con cansancio. Era Sofía. ¿Qué pasa?, pregunté con los ojos medio cerrados, sin prestar atención a lo que sucedía en su lado. Por un largo momento no hubo respuesta, solo un ruido de traqueteo que empeoró mis ya agotados nervios. ¿Qué diablos estás haciendo?, levanté irritado los ojos hacia la pantalla, solo para encontrarme con un par de ojos rojos familiares. Era Matthew. Tristán, te he echado tanto de menos, fue lo primero que dijo. Las palabras que estaba a punto de decir se me quedaron atoradas en la garganta. Sopesé la posibilidad de simplemente colgar. Como si sintiera mis pensamientos, la voz de Matthew se quebró. Tristán, por favor, no me dejes de nuevo. Te he estado buscando. Seré bueno, te escucharé. ¿Puedes darme una oportunidad más? No tenía idea de cómo mis sentimientos por él habían cambiado, ni enojo por mi repentina desaparición, solo esta desesperada autohumillación. Sus ojos estaban llenos de súplica, como cristal frágil que una sola palabra descuidada de mi parte podría destrozar. El silencio se alargó tanto que el color se drenó del rostro de Matthew, tanto que pude escuchar vagamente los furiosos juramentos de Sofía de fondo. Finalmente, suspiré y respondí. Matthew. Ha pasado un tiempo. Fue solo una frase, pero él reaccionó como si se le hubiera concedido un indulto, llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, Tristán, ha pasado un tiempo. Mucho, mucho tiempo. ¿Qué le hiciste a Sofía? La alegría de Matthew duró poco. Mi pregunta hizo que su expresión se congelara, con las lágrimas aún aferradas a sus pestañas. No le hice nada. Solo quería encontrarte, dijo, mordiéndose el labio como un niño culpable. ¿Cómo podía alguien tan vicioso en público lograr actuar tan inocente frente a mí? Tristán, no te ves bien. ¿Estás enfermo? ¿Puedo ir a cuidarte?, preguntó Matthew con cautela, observando mi rostro en busca de cualquier cambio de expresión. Estoy bien. Ya me has encontrado. Devuélvele el teléfono a Sofía. Un Omega le había arrebatado su teléfono. El precio de la audacia y el dominio alfa. No necesitaba imaginar lo molesta que estaba Sofía, para ella, fue una humillación total. Además, aún podía escuchar sus gritos de enojo de fondo. No sé cómo se las había arreglado Matthew, pero solo su audacia era asombrosa. Tristán. El cuerpo de Matthew se puso rígido. No quería. Suavizó su voz,
llamando mi nombre justo como solía hacerlo, esperando que se diera. Matthew, bajé la voz, mi tono cortante y frío. Él se estremeció, luego balbuceó, Tristán, no te enojes. Se lo devolveré. Se lo devolveré ahora mismo. Estaba llorando mientras hablaba. La pantalla del teléfono se tambaleó y luego regresó a las manos de Sofía. Vi su rostro oscuro y furioso. Matthew realmente la había llevado demasiado lejos esta vez. Vaya, qué impresionante eres, señor Vance. ¿Ahora haciendo tus trucos conmigo? La voz de Sofía era de hielo. Rara vez la había visto tan genuinamente enfurecida. Pero no importaba lo salvaje que fuera Matthew, seguía siendo un Omega. Si Sofía le ponía una mano encima, ella sería la que estaría en problemas. Olvídate de los Vance, la agencia de protección Omega no era algo con lo que se pudiera jugar. No les importaba quién empezó, cualquier alfa que dañara a un Omega enfrentaría su castigo. Y eran una entidad legal respaldada por la ley y la opinión pública. Al darme cuenta de esto, alcé la voz, necesitando evitar que las cosas escalaran, Sofía, lo siento. Esto es mi culpa. Asumí la culpa. Sofía se quedó desconcertada por un segundo, luego puso los ojos en blanco. ¿Qué es tu culpa? En toda mi vida, nadie me había puesto un arma en la cara para robarme mi maldito teléfono. Él no lo habría hecho si no fuera por mí, así que continué asumiendo la responsabilidad, lo siento. Es mi culpa. Puedes hacerme lo que quieras para desquitarte. No te lo reprocharé después. Nadie esperaba que Matthew se disculpara de repente. Me quedé atónito. Incluso Sofía se quedó momentáneamente sin palabras, como un globo que había sido pinchado. Toda su ira se desvaneció de repente. Fue mi culpa. Puedes golpearme si quieres. Tristán, lo siento. No debí tratar a tu amiga así. Por favor, no te enfades. Haré que se lo devuelva, ¿de acuerdo? Conociendo el comportamiento habitual de Matthew, él no era de los que retrocedían fácilmente. Cuanto de su disculpa a Sofía era genuino era debatible. Simplemente sintió que tenía que disculparse porque tenía miedo de hacerme enojar. Olvídalo, olvídalo. Por tu bien, lo consideraré mi mala suerte. Sofía no insistió. Aparte de restringirla y tomar su teléfono, la gente de Matthew no la había lastimado. Solo estaba conteniendo mucha frustración y, ahora que Matthew se había disculpado, no era lo suficientemente mezquina como para guardar rencor. Un alfa como ella, por muy rebelde que fuera, nunca golpearía a un Omega. Su exhibición de amenaza fue tanto para asustar a Matthew como por su enojo genuino. No esperaba que Matthew fuera tan flexible. Sofía chasqueó los labios y finalmente volvió su atención hacia mí. Te ves fatal. ¿Se adelantó tu celo? Preguntó sin rodeos, sin importarle que un Omega estuviera justo allí. Sí, respondí en voz baja, notando a Matthew detrás de ella esforzándose por escuchar cada palabra. ¿Está mal esta vez? Te ves diferente de lo habitual. Ella fue lo suficientemente observadora como para notar eso. Es manejable, dije, mi mirada se dirigió brevemente a Matthew, sintiéndome un poco incómodo. En serio, chica, ¿por qué te haces sufrir así? Nunca he visto un alfa como tú. ¿Qué tiene de malo una marca temporal para beneficio mutuo? Por cierto, ¿no dijiste que conociste a un Omega pequeño y dulce hace un tiempo? Si las cosas se ponen feas, ¿por qué no lo buscas? Me preocupa que lo reprimas hasta que algo se rompa. Ella era completamente descarada, ignorando por completo el hecho de que Matthew y yo estábamos comprometidos y hablando casualmente de marcar. No hablemos de esto. Estoy un poco cansado. Estaba genuinamente cansado, pero también no quería que Sofía siguiera hablando. Muy bien entonces. Descansa. Ella terminó la llamada con decisión, pareciendo ignorar la desesperada súplica tácita de Matthew. Tuve que sonreír ante su movimiento infantil. Las múltiples caras de Matthew. Pasó una semana borrosa. Durante ese tiempo, Matthew de alguna manera se las arregló para convencer a Sofía de que le diera mi número. Me contactaba todos los días como un reloj, preguntando por mi salud y sugiriendo sutilmente que podía venir a cuidarme.
Un joven maestro mimado que nunca ha movido un dedo en su vida, ¿cómo podría cuidar a alguien? Todo es solo una excusa para verme. Nunca he conocido a un Omega más molesto. Preferiría lidiar con una impetuosa Sofía, se quejó, desplomándose en mi sofá. Le entregué un vaso de agua, que se bebió de un trago antes de colapsar dramáticamente. La empujé con el pie, parece que te estás muriendo. Alguien podría pensar que te drogué. No tienes idea. Es tan manipulador. Me amenazó con Sam. ¿Puedes creerlo? Como si yo fuera ese tipo de persona, despotricó, detallando todas las payasadas recientes de Matthew. Sam era el Omega que había estado protegiendo a Matthew en el club, el hijo menos favorecido de la familia Su. Después de solo unas breves conversaciones, Sofía se había interesado en él y lo había estado persiguiendo implacablemente. Había montado un gran espectáculo, cortando todos sus otros ligues. Todos pensaban que finalmente estaba lista para sentar cabeza, pero Sam se mantuvo fríamente indiferente hacia ella. Ahí fue cuando Matthew intervino. Intercambiaría la información de contacto de Sam por la mía. Sofía seguía insistiendo en que se mantenía firme, pero con cada notificación de mi teléfono, podía ver crecer su culpa. Muy bien, deja de actuar. No estás enojada, ¿verdad? Sofía tosió, tanteando el terreno. No estabas enojada la última vez, ¿por qué lo estaría yo? Ahora que sabía que yo era amigo de Sofía, nunca iba a dejar de intentar encontrar una manera de contactarme. Ah, eso. Es historia antigua. Nunca me dijiste que él era el Omega dulce del que hablabas. En el club ese día, no dejaba de hablar de sus feromonas, y no dejaba de preguntarme dónde estaba ella, exigiendo saber de dónde había sacado el olor. Pensé que había perdido la cabeza. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio. Fue una coincidencia. Solo me enteré cuando fui a la casa de los Vance ese día. Cuando lo encontré, era tan lamentable, como un cachorro sin hogar. ¿Quién hubiera imaginado que era el principito mimado de los Vance? Entonces, es un buen actor. En solo unas pocas reuniones, ella ya había visto las múltiples personalidades de Matthew. No hice ningún comentario. Un momento después, sonó la alerta de visita. Levanté la pantalla para ver a dos chicos Omega parados en mi puerta, luciendo nerviosos, Matthew y Sam. ¿Los llamaste? Me volví hacia la persona tirada en mi sofá. Ella levantó las manos, soy inocente. Mi querido Sam está aquí para verme. Del otro, no tengo idea. Me quedé sin palabras. Abrí la puerta y los dejé entrar. Señorita Sterling, disculpe la intrusión, dijo Sam cortésmente. Le devolví el asentimiento. En el momento en que Sofía vio a Sam, se levantó de un salto y se apresuró hacia él. Los dos se acurrucaron en un rincón, susurrando. Mientras tanto, Matthew se quedó torpemente en su sitio, luciendo lamentablemente ansioso. ¿Qué haces parado ahí? Ven a sentarte, suspiré, sirviéndole un vaso de agua también. Tristán, eres muy amable, dijo el chico, una dulce sonrisa iluminó su rostro. Se acercó y se sentó obedientemente, dando pequeños sorbos al vaso. Oye, Tristán, Sam y yo tenemos que irnos. En ese corto tiempo, Sofía ya había logrado tomar su mano. Antes de que pudiera decir algo, ella lo había sacado por la puerta. Ahora solo estábamos Matthew y yo en la habitación. El silencio era pesado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, no pude soportarlo más. Tú. Tristán. Ambos empezamos al mismo tiempo y nos congelamos. Volví a guardar silencio, pero él habló, ¿me odias ahora? ¿Hice algo mal? ¿Por qué me miras como si fuera un extraño? ¿Por qué ni siquiera quieres verme? ¿Soy realmente tan repulsivo para ti? Solías mimarme. El chico se mordió el labio hasta que se puso pálido, las lágrimas asomaron a sus ojos pero no cayeron, solo me miraba obstinadamente, exigiendo una respuesta. No, no te odio, negué instintivamente. ¿Lo odiaba? La respuesta era no. Incluso sabiendo que me había engañado, que quizás nuestro primer encuentro fue una trampa, nunca lo odié. Simplemente no sabía cómo afrontar la repentina destrucción de la imagen que tenía de él.
De repente, no sabía si estaba enamorado de Matthew o del personaje que había creado. Tristán, no me dejes de nuevo. Por favor, haré lo que quieras, suplicó el chico, corriendo a abrazarme con fuerza. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi cuello, quemando su camino hacia mi corazón. Al final, no pude darle la promesa que quería. El secuestro y la marca. Pero esa noche, cuando recibí una llamada de mi madre, seguí a mi corazón y cambié de actitud. Escuché que no le tienes mucho cariño al chico Vance, preguntó mi madre. No. Oh. ¿Es así? Al otro lado de la videollamada, la mujer con una bata de laboratorio levantó una ceja, de repente interesada. Bueno, eso es bueno. Después de todo, sus feromonas son muy compatibles con las tuyas. Es mejor si ustedes dos se llevan bien. Espero escuchar buenas noticias de ti en nuestra próxima llamada, querida hija, dijo la mujer con una ligera risa al ver que no podía provocarme. La gente se apresuraba de un lado a otro detrás de ella. En ese corto tiempo, alguien ya había venido a discutir algo con ella. Pude ver que su atención se estaba desviando. Mamá, no te entretendré de tu trabajo, dije rápidamente y colgué. Todavía no había resuelto mis sentimientos por Matthew, pero él ya se había enterado por Sofía de que yo era su prometido por arreglo. Efectivamente, no hay un alfa vivo que no traicione a un amigo por una cara bonita. Sam se había ablandado recientemente con Sofía, y con las cosas finalmente progresando, ella estaba tan perdida en el suave abrazo de su Omega que Matthew podía sacarle cualquier información. Últimamente, Matthew siempre tenía una excusa o una razón para apegarse a mí. Solía ser así antes, y ahora estaba desplegando sus tácticas con habilidad magistral. Justo cuando las cosas iban bien y estaba a punto de tener una conversación franca con Matthew, sucedió lo inesperado. Matthew había desaparecido. Cuando la madre de Matthew vino a verme presa del pánico, mi mente se quedó en blanco por un segundo. Tristán, Matthew ha sido secuestrado. Por favor, encuéntralo, por favor, sálvalo. La señora Vance sollozaba incontrolablemente. Los Vance ya habían enviado gente a buscar, pero no había noticias, por lo que vino a mí. Por favor, cálmese. ¿Cómo fue secuestrado Matthew? ¿Cuándo desapareció? Ayer. Dijo que vendría a verte, pero nunca regresó a casa hoy. Incluso recibí una alarma automática de su comunicador, pero cuando llegué al lugar, se había ido. Todos sus dispositivos de rastreo fueron dejados allí. Alguien debe estar tratando de lastimarlo. Por favor, sálvalo, Tristán, te lo ruego. Los Vance eran poderosos, pero no tanto como los Sterling. Mi familia tenía conexiones e información en todas partes. Si incluso yo no podía encontrarlo, las posibilidades de Matthew eran escasas. Tía, lo salvaré. Matthew y yo todavía estamos comprometidos. Por favor, no se preocupe. Usé el compromiso para consolar a la señora Vance y luego rápidamente envié órdenes. Sofía también recibió la noticia y ofreció los recursos de la familia Ford para una búsqueda exhaustiva. Debo decir que la cantidad marca la diferencia. Alguien realmente obtuvo una pista sobre Matthew. A la señora Vance le fallaron las piernas, pero insistió en venir con nosotros para rescatarlo. Fue Sam quien la calmó. En su estado actual, solo sería un obstáculo. Era mejor esperar noticias aquí. Cuanto más rápido pudiéramos movernos, menos riesgo correría Matthew. Ella escuchó. Cuando Sofía y yo llegamos a los muelles con un grupo de personas, vimos a Matthew siendo retenido como rehén y obligado a subir a un ferry. Era un alfa familiar. Sofía lo identificó rápidamente, es ese tipo del club que estaba acosando a Matthew. ¿Está loco? Acababa de ser liberado por la agencia de protección Omega y ahora estaba montando un espectáculo tan grande. Secuestrar a un Omega era una sentencia de muerte. ¿Es ella? Es ella la alfa inútil en la que no puedes dejar de pensar. El alfa sostuvo a Matthew, sus ojos enloquecidos mientras me miraba, adivinando correctamente mi identidad entre la multitud. No es ella. Simplemente no me gusta la basura como tú, Matthew lo negó, cerrando los ojos, su expresión llena de asco por el alfa. Así que sí es ella. Ven aquí, el alfa me gruñó con una sonrisa. Déjalo ir.
Lo que estás haciendo es un crimen. Di un paso adelante, mis ojos fríos. No planeo irme de aquí con vida hoy. Tal vez si te arrodillas y me suplicas, lo dejaré ir, dijo, sus ojos llenos de malicia antes de inclinarse para susurrar al oído de Matthew, ¿crees que se arrodillará por ti? Escuché que es el gran heredero Sterling. ¿Cómo podría alguien así tener un corazón de verdad? Yo soy el único que realmente te ama. Matthew giró la cabeza con asco, parásito asqueroso. Espero que mueras de una muerte horrible. Ja 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 ja. Lástima. Hoy vas a morir con este parásito. Mira. Ella no se va a arrodillar por ti. Sus burlas eran descaradas. Sofía se estaba poniendo ansiosa, pero alguien a su lado la sujetó. ¿Arrodillarme? Por ti. Creo que estás confundido. No soy solo una Sterling. Soy un alfa de nivel superior, una que puede aplastarte donde estás parado. Una poderosa ola de feromonas con olor a brandy brotó de mí de repente, presionándolo, una forma humillante de dominación que rara vez se usaba ya. Tanta gente había olvidado que este tipo de jerarquía todavía existía entre alfas. El rostro del alfa se puso blanco, el sudor perlaba su frente. Matthew usó ese momento de distracción para empujarlo. Me precipité, tirándolo a mis brazos y poniéndolo a salvo. Pero olvidé controlar mis feromonas. El rostro de Matthew se sonrojó y se quedó flácido en mis brazos. Atrápenlo, ordené a la gente detrás de mí, retrayendo mis feromonas. Esta vez, no tendría oportunidad de escapar. Matthew, yo estaba dispuesto a morir por ti. Ni siquiera se arrodillaría. No te ama. Solo yo. Soy el único que es verdaderamente sincero contigo, Matthew. Los patéticos gritos de un cobarde al borde de la muerte no merecían un momento de mi atención. Matthew también pareció no haber escuchado nada, actuando increíblemente dócil. Sofía, al ser un alfa de nivel inferior, también se vio afectada. No se veía bien. Al ver que Matthew estaba a salvo, se despidió rápidamente, sin querer permanecer en el mismo espacio aéreo que yo. Esta fue la primera vez que usé mis feromonas de esa manera. Fue un éxito, pero yo también estaba perdiendo el control. Incluso ahora, tratando de suprimirlas conscientemente, algunas seguían filtrándose. En medio de las interminables gracias de la señora Vance, llevé a Matthew a casa, pero él se aferró al dobladillo de mi camisa. Tristán, tengo miedo. No te vayas, dijo, mirándome lastimosamente. Sé bueno. Vendré a verte mañana. Sentí que algo estaba muy mal conmigo. Necesitaba ir a casa y hacer que el Dr. King me revisara. Ignorando las súplicas de Matthew, me apresuré a casa, me encerré en mi habitación y logré encender el purificador antes de desplomarse en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó. Aturdido, creí escuchar a alguien hablar, esto no está funcionando. Las drogas son inútiles. La pequeña mocosa está tratando de suicidarse. ¿Qué hacemos? Sigue ardiendo. Busquen un omega. Pero en su condición, si marca a alguien, no tendrá ninguna restricción. Realmente podría matarlos. Y si se despierta, perderá la cabeza. No podemos simplemente verla así y no hacer nada. Iré a buscar a alguien. Luego silencio de nuevo. Mi cerebro estaba funcionando lentamente. No podía entender del todo lo que estaba sucediendo. No hasta que el familiar y dulce aroma a feromonas de gardenia me rodeó, tentando y poniendo a prueba mi glándula ardiente. Dejé escapar un suspiro de alivio. La voz del chico me susurró al oído, llena de tentación, márqueme, Tristán. Justo como te anhelo, márcame ferozmente, por completo. Somos prometidos, después de todo. Tienes derecho a poseerme por completo, es tu derecho. Es mi derecho, murmuré, haciéndome eco de sus palabras. Mientras me inclinaba para encontrar su glándula y morder, de repente me desperté. Mi voz era ronca, mi tono complejo mientras preguntaba, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo sé. Siempre he estado dispuesto, Tristán. El aroma a gardenia se hizo más fuerte. Presionó mi cabeza hacia su glándula. La tentación tan cercana me hizo perder toda razón.
Mordí con fuerza el delicioso manjar que tenía ante mí. NGH. Matthew soltó un gruñido involuntario por el dolor agudo en su glándula y luego sus ojos se abrieron, un destello de obsesión nos cruzó. La marca duró mucho tiempo. No fue hasta 3 días después que estuve completamente lúcido de nuevo. Examiné los restos de la habitación y al chico en la cama, cubierto de marcas, y solté un suave TSK. Tristán. El chico estaba acostado boca abajo, sus ojos brillaban mientras me miraba. Parecía agotado, pero su espíritu estaba eufórico. Sí, respondí después de una pausa. Él sonrió aún más brillantemente. Esto es genial. No entendía que era tan genial, pero sabía que necesitaba descansar. Deberías dormir más. Podemos hablar de todo lo demás después. No tengo sueño. De lo que quieras hablar, estoy listo. Se irguió. Estaba a punto de decir más, pero al ver lo tenso que estaba, me contuve. La boda. Él me miró con incredulidad. Casarnos, no cancelarla, agregué en caso de que me malinterpretara. Lo había marcado por completo. No sería correcto simplemente usarlo y abandonarlo. Además, si él no se hubiera resistido y yo no hubiera estado en la oscuridad, nos habríamos unido hace mucho tiempo sin siquiera conocernos. Dado que todos los caminos conducían a él, no tenía sentido agonizar más por ello. Pero aún había algunas cosas para las que necesitaba respuestas. Hace 3 años, ¿te mostraste deliberadamente frente a mí para que te ayudara?, pregunté con un suspiro. Hizo una pausa, luego respondió, sí. Investigué. Sabía que un alfa muy poderoso vivía allí. Quería conocerte para hacer un trato. Matthew sabía que no podía mentir ahora, tenía que ser honesto. Respondió sin reservas. ¿Un trato?, pregunté confundido. Porque escuché a mi familia hablar de arreglar un matrimonio para mí, así que pensé. Había querido encontrar a alguien para llevar a casa como un escudo para escapar de ser emparejado con un extraño. Odiaba la idea de un matrimonio basado en tasas de compatibilidad de feromonas. Su alfa tenía que ser alguien a quien amara. Si hubiera sabido que eras tú, nunca habría hecho eso. Te habría esperado obedientemente. Definitivamente nos habríamos enamorado. Explicó que solo había estado buscando una herramienta, pero no había esperado enamorarse a primera vista. Eso lo hizo resistirse aún más a la elección de su familia. Pero justo cuando las cosas finalmente iban bien, yo había desaparecido repentinamente sin decir una palabra. Había buscado en todas partes información sobre mí, pero todo lo que sabía era que la noche antes de que me fuera, accidentalmente lo había visto disciplinando a alguien. Así que asumió que me fui porque lo había asustado, y ni siquiera se atrevió a preguntar por qué cuando nos volvimos a encontrar. Tristán, te amo tanto, dijo, acercándose para abrazarme, susurrándolo una y otra vez en mi oído. Sí, lo sé. El engaño fue real, pero al menos no había dudas sobre la intensidad de su amor. Aclarar las cosas acercó nuestros corazones. Pero no noté la curva triunfante de los labios de Matthew. Fue solo años después que supe que no había estado mintiendo ese día, pero había ocultado el hecho de que me había reconocido desde el primer día de nuestro reencuentro. Y cada paso que dio después de eso fue parte de un plan meticulosamente elaborado para hacer que lo amara, ya fuera el chico dulce y obediente o el oscuro y violento. Porque cada lado era el verdadero él y todo era parte de la reunión que él había diseñado tan minuciosamente.